Soy Donna Moore, de 32 años, contadora en Omaha, Nebraska. Durante años, he invertido mis ahorros en mantener a mi familia a flote. Facturas del hospital por la cirugía de corazón de papá, la matrícula universitaria de mi hermana, un techo nuevo después de una brutal tormenta en Nebraska. Incluso rechacé un trabajo en Chicago, una oportunidad real de ascender, solo para estar cerca de ellos. En la mesa del comedor familiar, la que yo pagué para restaurar, papá se aclaró la garganta. Hemos tomado una decisión, dijo él, con voz firme. La casa, los ahorros. Todo es para tu hermana. Se lo merece por sus sueños empresariales. Se me revolvió el estómago. Mamá asintió con la cabeza, esquivando mi mirada. Tiene grandes planes, dijo, como si mis sacrificios no fueran nada. Agarré mi vaso, con los nudillos blancos por la presión. Sus palabras, tu hermana se lo merece, me golpearon como un puñetazo. Todas esas noches hasta tarde cuadrando sus cuentas, los fines de semana pasados arreglando sus desastres, borrados. No me veían. Pensaron que seguiría interpretando el papel de la hija maravillosa, invirtiendo mis sueldos en sus vidas. Quería gritar, pero mi silencio ardía con más fuerza. Mi corazón se aceleró mientras miraba esa mesa, sintiendo el peso de su traición. Habían tomado todo lo que les di y se lo habían entregado a ella. Algo se rompió en mí esa noche. Si alguna vez te ha hecho a un lado tu familia, pulsa el botón de me gusta y comparte esta historia. No vas a creer lo que hice después. Mientras el plato permanecía intacto, mi mente divagaba hacia todo lo que había sacrificado. Hace 5 años, la cirugía de corazón de papá nos dejó con una factura de $15,000. Mamá me llamó pasada la medianoche, con la voz entrecortada, diciendo que no tenían forma de pagar. Envié el dinero a la mañana siguiente, gastando cada centavo que había ahorrado. No hubo viajes de fin de semana, ni zapatos nuevos, solo una mirada silenciosa de papá cuando salió del hospital. Nunca volvió a hablar de ello. Me dije a mí misma que eso lo mantenía respirando y que era suficiente. La matrícula universitaria de Leslie fue lo siguiente. Juró que un título en negocios la lanzaría a una gran vida empresarial, así que cubrí $10,000 al año durante 3 años. Mi propio alquiler y los pagos del coche apenas cabían en mi presupuesto, pero me las arreglé, creyendo que ella despegaría. Se arrastró por las clases, festejó más de lo que estudió y apenas se graduó. Su serie de negocios fallidos, como boutiques y camiones de comida, consumieron su atención, pero yo permanecí en silencio, firmando cheques para mantener vivos sus sueños. Hace 2 veranos, una tormenta arrasó Omaha, destrozando el techo de nuestra casa familiar. Mamá suplicó por teléfono, diciendo que perderían la casa sin ayuda. Pagué $8,000 por las reparaciones, trabajando horas extras en mi empleo de contadora para juntar el dinero. Todavía veo ese techo cuando paso por allí, un recordatorio de lo que di. El golpe más profundo fue Chicago. Una firma me ofreció un puesto de contadora senior, $85,000 al año, una oportunidad real de construir algo para mí. Dije que no. Irme se sentía como traicionarlos, así que me quedé anclada en Omaha. Cada sacrificio se apilaba como piedras sobre mi pecho. Noches en mi escritorio, con los números bailando. Me preguntaba cuándo podría respirar para mí. La recuperación de papá. El título de Leslie. Ese techo resistente que yo pagué. Esas cosas sucedieron. Sin embargo, nunca se dieron cuenta. Leslie aparecía contando historias sobre su próxima gran idea. Mientras yo pagaba la cuenta, mamá y papá aplaudían su visión, sin preguntar nunca cómo estiraba mi sueldo. No quería aplausos, solo un momento de reconocimiento. En cambio, obtuve su silencio. Las matemáticas contaban una dura verdad. Todo el dinero que les di, facturas del hospital, matrículas, reparaciones, mientras Leslie quemaba su dinero en ropa de diseñador y escapadas de fin de semana. Había visto los recibos cuando mamá me entregó sus enredados estados de cuenta de la tarjeta de crédito para que los ordenara. Nunca dije una palabra, solo seguí pagando. Mi apartamento permanecía vacío, mis ahorros disminuían, pero pensaba que la familia significaba dar hasta que doliera. Había renunciado a viajes, a mi carrera, a mi propia paz, todo por ellos. Se apoyaban en mí, esperando que siempre llevara la carga. Leslie nunca ofreció ni un centavo.
Llegaba con pendientes nuevos, alardeando de reuniones con inversores mientras yo cubría sus facturas. Mamá y papá la llamaban su soñadora, su estrella, pero nunca preguntaron cómo me las arreglaba. Pensé que la lealtad significaba ponerlos a ellos primero, incluso cuando eso me vaciaba por dentro. Esos años de dar me dejaron vacía, con mi futuro desvaneciéndose con cada dólar que enviaba. No estaba completamente enojada entonces, pero la carga de su indiferencia se hacía más pesada. Yo había construido su mundo ladrillo a ladrillo, solo para ver que nunca lo habían valorado. No podía seguir dándolo todo por nada. Esa noche, sus rostros alrededor de la mesa se enfocaron con nitidez. Estaba sentada en nuestro comedor de Omaha, con el peso de mis sacrificios todavía fresco en mis pensamientos. Papá se enderezó, con la mirada firme. Hemos tomado una decisión, dijo, su voz cortando el tintineo de los cubiertos. La casa y nuestros ahorros van a ser para Leslie. Se lo merece por sus sueños. Se me cortó la respiración, una punzada aguda me atravesó. Mamá asintió, con las manos fuertemente entrelazadas. Leslie tiene ambición, dijo, su tono final, como una puerta que se cierra de golpe. Necesita esto para construir su futuro. Leslie se reclinó, con un brillo de suficiencia en sus ojos, como si siempre hubiera sabido que saldría ganando. Mi corazón latía con fuerza, un torrente de calor subiendo a mi cara. La casa que yo había ayudado a mantener en pie, los ahorros que yo había apuntalado, se lo estaban dando todo a ella. Había invertido años en esta familia, y actuaban como si yo fuera una sombra. Mis dedos se apretaron alrededor de mi servilleta, arrugándola. Quería gritar, preguntar por qué mis esfuerzos eran invisibles, pero me mordí la lengua, mi silencio era un ancla pesada en la habitación. Papá se cruzó de brazos, satisfecho. Leslie tiene grandes ideas, dijo, mirándola con orgullo. Hará algo grande con su vida. ¿Hacer algo grande? Yo los había mantenido unidos, pero no lo veían. Leslie habló, su voz brillante y aguda. Tengo planes en marcha, dijo, echándose el pelo hacia atrás. Esta es mi oportunidad. Ni siquiera me miró, como si mi presencia no importara. Mamá extendió la mano, tocando el brazo de Leslie. Estamos contigo, dijo cálidamente, sin cruzar la mirada conmigo. El aire se sentía denso, presionando mi pecho. Pensé en todo lo que había dado, tiempo, energía, mis propios planes, tragados por sus necesidades. No sabían las noches que había pasado preocupándome por sus finanzas, las decisiones que había tomado para mantenerlos seguros. No les importaba. Los sueños de Leslie eran solo palabras, planes a medio cocinar que nunca llegaban a buen puerto, pero la coronaban como la estrella. Yo era solo la que lo hacía posible. Se me hizo un nudo en la garganta, una tormenta se agitaba dentro de mí. Podría haberme levantado, golpear la mesa con las manos, dejarlo salir todo. Pero me quedé quieta, con la mirada fija en el borde de la mesa. Siguieron hablando, sus voces zumbando sobre el futuro de Leslie, su potencial. Cada palabra dolía, cavando más profundo en mi lealtad. Había creído que la familia significaba estar unidos, pero me habían dejado llevando la carga sola y luego le habían dado la recompensa a ella. Leslie se rió, lanzando alguna idea vaga sobre un nuevo negocio, mientras papá sentía como si ella hubiera descifrado un código. Mamá agregó, confiamos en ti, Leslie. En mí no. Nunca en mí. Me sentí como una extraña en mi propia casa, invisible, borrada. Empujé mi silla hacia atrás, el sonido agudo contra su charla. Necesito un momento, dije, mi voz baja y tensa. Apenas se dieron cuenta. Leslie siguió tejiendo sus planes. Mamá siguió sonriendo. Papá siguió asintiendo. Salí al porche, la noche de Nebraska mordiéndome la piel. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Ella se lo merece. Se lo merece. Lo había dado todo y no me habían dado nada. Ni un gesto. Ni una palabra de agradecimiento. Algo cambió en mí entonces. Una ruptura silenciosa que no pude deshacer. Ya no era su ancla. Pasó otra semana y no podía quitarme de encima la traición. Me encontré con Carol en una cafetería en el centro de Omaha, su rostro tenso mientras se deslizaba en el reservado. Había sido mi amiga desde la secundaria, siempre directa.
Y hoy, sus ojos llevaban una advertencia. Me enteré de lo de la cena, dijo en voz baja. Pero hay algo que necesitas saber sobre Leslie. Se me hizo un nudo en el estómago, ya preparándome para los problemas. Carol se inclinó más cerca, sus palabras afiladas. Ha estado quemando dinero, ropa nueva, viajes de lujo, todo con tarjetas de crédito que ellos no conocían. Ha acumulado deudas, y están vinculadas a la casa de tus padres. Me quedé helada, mi taza de café pesada en mis manos. Los gastos de Leslie no eran noticia. Siempre le habían gustado las cosas llamativas, pero vincularlo a la casa por la que yo había luchado para mantener en pie se sintió como una bofetada. Carol sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de un aviso bancario que había recibido de un amigo en común en la oficina de préstamos. Confirmaba que Leslie había usado la casa como garantía para sus deudas sin que mamá o papá lo supieran. Mi pulso se aceleró, la ira mezclándose con la incredulidad. Todos mis años manteniéndolos a flote, y Leslie había apostado su hogar por sus caprichos. Conduje directamente a casa de mamá, con los nudillos blancos en el volante. Estaba en la cocina, revolviendo un té, con aspecto cansado pero tranquilo. No me senté. ¿Sabías que Leslie ha estado usando la casa para sus deudas?, pregunté, mi voz firme pero aguda. La cuchara de mamá se detuvo, su rostro palideció. ¿De qué estás hablando?, dijo, pero sus ojos parpadearon como si hubiera sospechado algo. Se lo expuse todo. La advertencia de Carol. El aviso del banco. Los gastos secretos de Leslie. Las manos de mamá temblaban, pero negó con la cabeza. Leslie no haría eso. Solo es ambiciosa. Me acerqué más, mi voz se elevó. ¿Ambiciosa? Está arriesgando todo lo que tienen. ¿Por qué sigues defendiéndola? Mamá desvió la mirada, con los labios apretados. Está tratando de construir algo, dijo, ahora más suavemente. Tú eres fuerte. Siempre te las arreglas. Leslie nos necesita. Sus palabras me hirieron profundamente, retorciendo el cuchillo de su elección en esa cena. Yo había sido su ancla, pero aún así la eligieron a ella, incluso ahora. Mi pecho ardía, pero seguí presionando. El banco podría quedarse con la casa, mamá. ¿Siquiera lo comprobaste? Ella vaciló, sus manos aferradas al mostrador. Confiamos en ella, dijo, casi en un susurro. Quería gritar, sacudirla hasta que viera la verdad. En lugar de eso, saqué mi teléfono y le mostré el mismo aviso bancario que Carol me había compartido. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez, vi la duda aparecer. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Carol, dije. Alguien tenía que decírmelo, ya que tú no lo harías. Mamá se hundió en una silla, en silencio, su rostro una mezcla de conmoción y vergüenza. Me quedé allí esperando a que dijera algo, cualquier cosa para arreglarlo. Pero ella solo miraba la mesa, con las manos cruzadas. La mujer que había elogiado los sueños de Leslie ahora parecía perdida, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Había pasado años protegiendo a esta familia solo para descubrir que Leslie la había puesto en peligro. Mi ira no era solo contra ella. Era contra mamá, papá, su fe ciega en ella. Me di la vuelta para irme, mi voz baja. La elegiste a ella, pero es ella la que los está hundiendo. Salí por la puerta, que se cerró con un clic detrás de mí, mi determinación se endurecía. Había terminado de limpiar sus desastres. Un mes después, mamá me envió un mensaje de texto, el pago de la casa vence. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos suspendidos sobre el teclado, y le respondí, esa no es mi responsabilidad. Las palabras se sintieron como una cuchilla, afilada y final, cortando años de obligación. Había silenciado mi teléfono para bloquear sus llamadas incesantes. Los ruegos suaves de mamá. Las exigencias severas de papá. Las acusaciones prepotentes de Leslie. Cada llamada sin respuesta era un ladrillo en el muro que había construido alrededor de mi paz. Mi apartamento de Omaha era ahora una fortaleza contra sus expectativas. Durante semanas, había evitado sus mensajes, dejando que los correos de voz se acumularan como deudas que me negaba a pagar. Mi vida, una vez atada a sus necesidades, era finalmente mía para reclamarla. Esa noche,
Un golpe seco resonó en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrar a mamá, papá y Leslie allí, sus rostros una tensa estampa de desesperación y desafío. Mamá agarraba una carpeta con avisos bancarios, sus manos temblaban mientras daba un paso adelante. Se nos acaba el tiempo, dijo, su voz quebrándose bajo el peso del pánico. El banco se quedará con la casa si no ayudas. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mi expresión inquebrantable. Leslie cavó este agujero, dije, mi tono frío pero firme. Que ella salga de él. Los ojos de Leslie se encendieron, su mandíbula tensa de ira. Nos estás traicionando, escupió, acercándose, su voz goteando veneno. Somos tu familia y simplemente te estás marchando. Solté una risa amarga, el sonido áspero en el silencioso pasillo. ¿Traicionándolos? He cargado con esta familia durante años. Cada factura, cada crisis, cada sacrificio, y se lo entregaron todo a ella. Mis palabras cayeron como una bofetada, y su rostro se sonrojó. Pero no retrocedió. Papá avanzó, su presencia pesada, sus ojos buscando en los míos a la hija que siempre había cedido. Nosotros no te criamos así, dijo, su voz baja, teñida de decepción. Estás dejando que nos desmoronemos. La acusación dolió, un giro agudo en mi pecho, pero me mantuve firme. Ya he dado suficiente, dije, mirando fijamente a Leslie. Tu desastre, tu problema. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras, su desafío vacilaba bajo mi mirada. La voz de mamá rompió el silencio, suave y suplicante. Por favor, solo esta vez, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Somos tu familia. Escaneé sus rostros. Las manos temblorosas de mamá, el ceño fruncido de papá, los puños cerrados de Leslie. No estaban aquí por mí. Estaban aquí por lo que yo podía dar. Mi corazón latía con fuerza, no con culpa, sino con una claridad que nunca antes había sentido. Que seamos familia no significa que sea su banco, dije, mi voz firme, inquebrantable. He terminado. Retrocedí, lista para cerrar la puerta, pero Leslie se abalanzó hacia adelante, su voz se elevó. ¿Te crees mejor que nosotros?, exigió, sus ojos salvajes de desesperación. Te arrepentirás de esto cuando lo perdamos todo. La miré fijamente, sin inmutarme. No, Leslie, dije, mis palabras deliberadas. Tú te arrepentirás de haber apostado su hogar en tus planes. Su rostro se contrajo, un destello de miedo reemplazando su bravuconería. Papá levantó una mano como para calmarla, pero sus ojos permanecieron en mí, pesados de juicio. Te estás eligiendo a ti misma por encima de nosotros, dijo, su tono final como un veredicto. Asentí, sin disculparme. Sí, dije. Por primera vez, lo hago. Mamá extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo, pero me aparté. No lo hagas, dije, mi voz más suave pero no menos resuelta. Tomaron su decisión cuando la eligieron a ella. El aire se volvió denso, su silencio más ruidoso que cualquier discusión. Pensé en los años que había pasado cuadrando sus cuentas, estirando mis sueldos, sacrificando mis sueños para mantenerlos a flote. Cada noche hasta tarde, cada oportunidad perdida, cada momento silencioso de resentimiento, todo había llevado a esto. Habían dado por sentada mi lealtad, asumiendo que siempre me doblegaría. Pero ya no era su ancla. Miré la carpeta en las manos de mamá, los avisos bancarios desbordándose, un testimonio de la imprudencia de Leslie. Llama al banco, dije, mis ojos en Leslie. Arréglalo o enfréntalo. Ya no soy tu salida. Ella se estremeció, sus manos se cerraron en puños, pero permaneció en silencio, su confianza habitual desaparecida. Cerré la puerta, el clic resonando en la quietud. Sus voces persistieron afuera, apagadas pero insistentes, suplicando y acusando a su vez. Caminé hacia mi ventana, el horizonte de Omaha brillando contra el crepúsculo, un recordatorio de la vida que estaba reclamando. Mi teléfono vibró de nuevo, otro correo de voz, probablemente la voz severa de papá o los ruegos prepotentes de Leslie. No lo revisé. En cambio, me hundí en mi sofá, el peso de sus expectativas levantándose. Mi pulso se estabilizó, reemplazado por una libertad tranquila. Había pasado años dándolo todo,
solo para ser dejada de lado por las promesas vacías de Leslie. Ahora me estaba eligiendo a mí misma, y se sentía como respirar por primera vez en años. Sus problemas ya no eran míos. La semana siguiente, los rumores comenzaron a extenderse. Lo noté primero en el supermercado en Omaha, donde vecinos que conocía desde hacía años desviaban la mirada, sus voces susurrantes siguiéndome. Para el miércoles, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de viejos amigos preguntando si los rumores eran ciertos. Leslie había recurrido a las redes sociales, pintándome como la villana, una hija egoísta que había abandonado a su familia en crisis. Sus publicaciones, agudas y venenosas, me acusaban de dar la espalda a mamá y papá, dejándolos perder su hogar. Se me hizo un nudo en la garganta mientras leía sus palabras, cada una mentira retorcida que quemaba. En el trabajo, los susurros se hicieron más fuertes. Colegas que apenas conocía me lanzaban miradas de reojo, sus conversaciones se detenían cuando yo pasaba. Una compañera de trabajo, alguien en quien había confiado, me llevó aparte. ¿Es verdad que estás dejando que la casa de tus padres vaya al banco?, preguntó, su tono cargado de juicio. Negué con la cabeza, mi voz firme a pesar del calor que subía por mi pecho. No, dije, esa no es la historia. Pero la verdad no importaba. Las mentiras de Leslie se habían extendido como la pólvora, y la gente creía lo que era más fácil de tragar. Mamá llamó esa tarde, su voz fría. La gente está hablando, dijo. Están diciendo que nos has abandonado. Agarré mi teléfono, mis nudillos pálidos. Leslie es la que está difundiendo esto, dije, mis palabras afiladas. Está mintiendo para salvarse. Mamá hizo una pausa y luego suspiró. Tienes que arreglar esto, dijo, como si yo fuera la que había iniciado el incendio. Colgué, mis manos temblaban, el peso de sus palabras asentándose como una piedra. No solo estaban dejando que las mentiras de Leslie se extendieran, estaban echando más leña al fuego. El correo electrónico de papá llegó después, formal y cortante. Tus acciones nos están destrozando, escribió. La gente del pueblo nos llama desesperados por tu culpa. Miré la pantalla, mi pulso acelerado. ¿Desesperados? Había pasado años manteniéndolos a flote, pero ahora yo era la que los estaba hundiendo. Sus acusaciones dolían, no porque fueran ciertas, sino porque venían de las personas por las que lo había dado todo. No respondí. En cambio, me desplacé por la última publicación de Leslie, una diatriba pública sobre mi corazón frío, completa con comentarios de extraños, llamándome desagradecida, desalmada. Caminé a un parque cerca de mi apartamento, necesitando aire para despejar la neblina de sus palabras. El horizonte de Omaha se cernía en la distancia, firme e indiferente. Siempre había pensado que la familia era un vínculo que se mantenía a pesar de todo, pero ahora se sentía como una trampa. Las mentiras de Leslie no eran solo palabras. Eran una campaña para hundirme, para hacerla a ella la víctima y a mí la traidora. Y mamá y papá, en lugar de detenerla, se sumaban con su silencio en su defensa, más ruidoso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Para el viernes, los rumores habían llegado a mis clientes. Uno, el dueño de un negocio local con el que había trabajado durante años, me envió un correo electrónico cortante. He oído lo de tu familia, decía. No estoy seguro de que podamos seguir trabajando con alguien que haría eso. Mi estómago se hundió, un pavor frío se instaló en mí. Las publicaciones de Leslie no eran solo personales. Estaban afectando mi vida, mi trabajo, mi nombre. Me senté en mi escritorio, mirando el correo electrónico, mis dedos suspendidos sobre el teclado. Quería contraatacar, publicar mi versión, gritar la verdad, pero no lo hice. Cerré mi portátil, mi determinación se endurecía. Podían derribarme, pero no dejaría que me rompieran. Unos días después, aparecieron en mi oficina. Las puertas de cristal de la firma de contabilidad de Omaha se abrieron, y mamá, papá y Leslie entraron, sus rostros duros como la piedra. Mis colegas levantaron la vista, el aire denso de tensión. Me quedé detrás de mi escritorio, con los papeles esparcidos, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi expresión tranquila. Mamá habló primero, su voz baja pero aguda. Estamos aquí para hacerte entrar en razón, dijo, agarrando una carpeta. No puedes seguir ignorándonos. Me recliné, con los brazos cruzados.
No los estoy ignorando, dije, mi tono uniforme. He terminado de arreglar sus problemas. Leslie dio un paso adelante, con los ojos encendidos. Estás actuando como si estuvieras por encima de nosotros, espetó. La gente está hablando y es por tu culpa. Levanté una ceja, impasible. ¿Por mi culpa? Tú eres la que mintió, Leslie. Tú los metiste en este lío. Su rostro se sonrojó, pero no retrocedió, señalándome con un dedo. Estás destrozando a esta familia. La voz de papá interrumpió, pesada de autoridad. Suficiente, dijo, interponiéndose entre nosotras. Lo estamos perdiendo todo, y tú estás sentada aquí sin inmutarte. Sus palabras golpearon fuerte, pero me mantuve firme. No me inmuto porque ya he dado suficiente, dije, mi voz firme. Leslie tomó sus decisiones. Necesita asumirlas. La mandíbula de papá se tensó, sus ojos buscaban en los míos como si buscaran a la hija que siempre había intervenido. No la encontraría hoy. Mamá abrió la carpeta, esparciendo avisos bancarios sobre mi escritorio. Mira esto, dijo, su voz temblorosa. Se nos acaba el tiempo. Tú tienes los medios para ayudar. No toqué los papeles. Leslie usó la casa como garantía, dije, mi mirada fija en ella. Ella necesita arreglarlo, no yo. Los ojos de Leslie se desviaron, su desafío se resquebrajó. Estaba tratando de construir algo, murmuró. Tú no lo entenderías. Me reí, un sonido agudo y frío. ¿Construir algo? Construiste un desastre. La habitación se quedó en silencio, las miradas de mis colegas quemándonos. Los hombros de mamá se hundieron, su voz suave ahora. Somos tu familia, dijo, casi suplicando. ¿Eso no significa nada? Mi pecho se apretó, sus palabras resonando con años de deber que había cargado. Pero había terminado. Que seamos familia no significa que sea su banco, dije. Leslie, llama al banco. Resuélvelo. Ya no soy tu salida. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Miró a mamá y papá, esperando que intervinieran, pero no lo hicieron. El rostro de papá se endureció. Te estás eligiendo a ti misma por encima de nosotros, dijo con voz baja. Nunca pensé que serías tan egoísta. La palabra dolió, pero no me rompió. Egoísta, dije, acercándome. Les di todo durante años. Ahora es el turno de Leslie de dar la cara. Me volví hacia ella, mi voz firme. Tú creaste este desastre. ¿Límpialo? Ella se estremeció. Sus manos se apretaron, pero permaneció en silencio. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, no desafío. Mamá buscó mi brazo, pero me aparté. Hemos terminado aquí, dije, señalando la puerta. Tengo trabajo que hacer. Se quedaron allí, congelados, como si esperaran que cambiara de opinión. No lo hice. Papá negó con la cabeza, dándose la vuelta primero. Mamá lo siguió, sus pasos lentos, la carpeta aún en mi escritorio. Leslie se quedó, su mirada fija en mí, una mezcla de ira y desesperación. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz apenas un susurro. La miré a los ojos, sin inmutarme. No, Leslie, tú lo harás. Salió por la puerta, que se cerró tras ellos, dejando solo silencio. Semanas después, la verdad se derrumbó. Un vecino me envió un artículo de noticias del periódico local de Omaha. El titular, crudo, familia local pierde su casa en ejecución hipotecaria. La casa de mamá y papá, aquella en la que había invertido mi corazón para salvarla durante años, se había ido. El artículo no mencionaba a Leslie, pero no hacía falta, la noticia se extendió rápidamente. Sus gastos imprudentes, sus mentiras sobre construir un futuro, habían quedado expuestos cuando el banco embargó la propiedad. Los vecinos susurraban sobre sus viajes de lujo y bolsos de diseñador comprados mientras los cimientos de la familia se desmoronaban. Me senté en la mesa de mi cocina mirando la pantalla, un alivio silencioso me invadió. La verdad había salido a la luz, y ya no era mi carga. Las redes sociales de Leslie se silenciaron. Sus publicaciones sobre mi corazón frío fueron reemplazadas por un vacío.
Amigos que alguna vez habían creído sus mentiras comenzaron a enviarme mensajes, con tonos de disculpa. No lo sabíamos, escribió uno, relatando cómo Leslie había tejido historias de mi traición a cualquiera que quisiera escuchar. El dueño de una tienda local que me había cuestionado semanas antes llamó para decir que había oído la historia real. Las deudas de Leslie, su negativa a actuar, su arrastre de mamá y papá con ella. Asentí, mi voz tranquila. Se acabó, dije, y lo decía en serio. Su juicio ya no tenía peso. Mamá llamó una noche, su voz débil y cansada. Nos estamos quedando con amigos, dijo, las palabras pesadas de derrota. Lo perdimos todo. Esperé, esperando que pidiera ayuda, pero no lo hizo. En cambio, agregó, Leslie se ha ido. Se fue de la ciudad. Mi pecho se apretó, no con culpa, sino con claridad. Leslie había huido, dejando a mamá y papá enfrentando los escombros solos. Siento que haya llegado a esto, dije, mi tono firme. Pero no fue mi culpa. Mamá no discutió, su silencio una admisión renuente. Papá nunca llamó, su ausencia más ruidosa que cualquier palabra. Caminé por mi apartamento, el horizonte de Omaha brillando más allá de mi ventana. Por primera vez en años, me sentí ligera, liberada de sus expectativas. Empecé a decir no más a menudo, no solo a ellos, sino a cualquiera que exigiera demasiado. Mis días se convirtieron en míos, llenos de tardes tranquilas, nuevos pasatiempos y una carrera que construí sin su sombra. No estaba huyendo de la familia. Me estaba eligiendo a mí misma. Los susurros en la ciudad se desvanecieron, reemplazados por el respeto de aquellos que me vieron mantenerme firme. Había perdido su amor, quizás, pero había ganado mi libertad. Este viaje me enseñó una dura lección. La familia no significa deberle a alguien tu vida. Establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Las mentiras de Leslie y las exigencias de mis padres me mostraron que el amor no debería tener un precio. Espero que mi historia resuene contigo. Si es así, te agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final. Por favor, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Y si encontraste valor en esta historia, considera suscribirte a este canal para ver más. Tu apoyo significa todo para mí.